Hola chicos, vamos a continuar con el curso de Angular para ir terminando ya el curso de uno de los últimos temas que vamos a ver, que también es muy importante, son los formularios y cómo Angular maneja los formularios. Vamos a ver un poquito de teoría e introducir lo que sería la clase de hoy. Vamos a tener, como vengo haciendo en los otros videos, vamos a ir viendo un poco también de la documentación oficial. Angular para manejar los formularios, como habíamos visto en HTML, tiene su propia implementación, ¿sí? Como muchas de las cosas que venimos viendo hasta ahora, y su propio manejo, ¿sí? Sus propias directivas, tipos, interfaces, servicios, ¿sí? Su propia manera de manejar los formularios. Esto nos va a traer varias ventajas, como venimos haciendo hasta ahora, como por ejemplo, built-in features, como se le dice en inglés, serían estas características de Angular que ya están construidas a través de esos tipos y directivas y componentes para que nosotros podamos realizar de manera más simple tareas que se utilizan normalmente con formularios y que ustedes ya las tengan hechas y solamente tengan que utilizarlas. Por eso que Angular construye, ¿no? esta propia manera de manejar los formularios. Eh, Angular tiene dos enfoques, ¿sí? Para manejar los formularios. El primero que vamos a ver es el formulario basado en plantillas y el otro es el de formularios reactivos. Estos dos métodos tienen sus ventajas y desventajas, ¿sí? En el caso de los formularios basados en plantillas, este utiliza directivas especiales de Angular directamente del HTML del componente para crear y validar el formulario. Estas directivas incluyen ngForm, ngModel y ngModelGroup, entre otras, y los usados son más adecuados para casos simples y rápidos, ¿sí? Normalmente cuando tenemos, por ejemplo, un formulario de login, ¿sí? Que es normalmente un formulario con dos inputs y y un solo botón, y hay validaciones simples, basta con un formulario basado en plantillas o quizá un formulario de contacto, ¿no? Que seguramente el que vamos a utilizar de ejemplo que teníamos en nuestro landscape. Y por otro lado están los formularios reactivos, ¿sí? En un enfoque basado en el código, ¿sí? Para que se construye y manipula el formulario basado en objetos de datos que tenemos en el componente, ¿sí? Luego esos objetos y ese formulario que creamos, que representaría, si creamos un objeto que va a representar nuestro formulario, se bindea a los elementos HTML del formulario y también hasta a nuestro elemento form. Entonces, de esa manera podemos manipular el estado del formulario y podemos acceder también al estado del formulario a medida que el usuario interactúa con él. Y en base a eso nosotros podemos definir si el formulario es válido o inválido, si que se puede enviar y los valores que está teniendo el formulario, así como también eh, es tener un objeto que represente el valor final, es decir, el valor, cuando me refiero a valor, me refiero a el valor final de todos los inputs que tiene el formulario, ¿no? Eh, Ambos tienen, ¿sí? Maneras de validar datos, unos más, en el caso de los reactivos, tiene mucho más flexibilidad y una forma mucho más compleja de validar los datos, ya que nos permite hacer validaciones, inclusive si quisiéramos, con el backend, ¿no? Es decir, como validaciones asíncronas, por ahí no tanto en el caso de los formularios de template, ¿sí? Entonces, ustedes van a normalmente elegir entre estos dos casos eh, el método que más les convenga de acuerdo al formulario y la aplicación que estén desarrollando. Desde ya yo les adelanto que si bien les va a parecer mucho más fácil el basado en plantillas, les recomiendo que hagan el esfuerzo de aprender los formularios reactivos porque en trabajos y proyectos donde se desarrolla aplicaciones grandes, el estándar es utilizar formularios reactivos ya que permite mayor escalabilidad y control de la implementación y luego el mantenimiento. Entonces, ese es el método más utilizado en empresas y en empresas de software. Por ahí el formulario basado en plantillas está más utilizado en proyectos pequeños en donde no es tan necesario el mantenimiento y el traqueo de los errores que se den, ¿no? Así que bueno,
En este primer video lo que vamos a ver será el formulario basado en plantillas y ahora que tiene las distintas características y vamos a ver las directivas y cómo construir una con nuestro landscape. Bueno, para un poco, si bien en el documento de la teoría nosotros hemos creado eh, variables para asignar a los elementos del formulario, en nuestro caso, como queremos hacer lo que sería nuestro formulario de contacto, vamos a crear un modelo, ¿sí? Y vamos a llamar contact model, porque quiero primero representar lo que sería eh, user, lo que sería el modelo de datos que va a tener nuestro formulario y también un poco para seguir lo que sería la documentación oficial en la cual, en el ejemplo de Template Driver, utiliza una clase. En nuestro caso vamos a usar una interfaz que es más o menos, para nuestro caso va a ser lo mismo, entonces podemos trabajar de esta manera. Entonces, nuestro contact user, vamos a poner un nombre correcto acá en el modelo, contact user, o mejor dicho, vamos a poner contact envelope, o vamos a poner algo como contact form model directamente para hacer que se refiera directamente al formulario, ya que no es exactamente el usuario. Y nos creemos que nuestro contact use form tenga tres elementos. Por un lado vamos a tener nuestro email, nuestro asunto, que vamos a llamar subject, y por último el message, que será el mensaje que queremos que nos envíe. Entonces, nuestro contacto va a tener tres inputs, dos inputs actually y un message que va a ser un text area para escribir el mensaje del usuario. ¿Sí? Eh, nosotros queremos que en este caso sean todos requeridos. Si bien acá en el ejemplo hay uno de los elementos que es opcional, lo vamos a dejar de esta manera. Y lo que debemos hacer en este caso, ¿sí? Eh, vamos a crear una variable que se llame model, o mejor dicho, le llamamos for model para ser más explícitos. Y vamos a poner a contact for. Entonces, para nuestro subject vamos a tener un string vacío, el email igual, y también nuestra message va a ser un texto vacío. Con esto nosotros ya vamos a tener nuestro modelo que luego vamos a utilizar para brindar a los distintos inputs de nuestro formulario. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer para utilizar el formulario de Template Driver son dos cosas. Por un lado, lo básico para usar las directivas de Angular, que son el Common Module, lo veníamos importando en todos nuestros otros componentes. Y tenemos el Forms Module, que es el módulo que utiliza Angular para manejar los formularios. Estos son los necesarios para manejar lo que sería un Template Driver Form, así que esos son los que vamos a agregar. Entonces vamos a nuestro Contact Form directamente, vamos a crear un section, le vamos a llamar eh, Contact Form. Todavía no sabemos si vamos a necesitar estilos para esta sección. Por ahora vamos a dejarlo solamente con la clase para que en el caso que estemos más adelante. Necesitamos crear nuestro formulario, ¿sí? Y vamos a crear primero nuestro primer div, que lo vamos a utilizar para tomar lo que sería nuestro primer, como por decirlo de alguna manera, form input, o lo llamamos form field. Y adentro de este div vamos a agregar lo que sería, primero que nada, el email, ¿sí? Vamos a ponerle un label por email, ¿sí? Vamos a poner el nombre y vamos a poner un input type text con id email y un name que se llame de la misma manera. Y le vamos a llamar form control, ¿sí? Y bueno, hasta aquí con esto vamos a empezar y vamos a comenzar a agregar los distintos elementos de Angular para manejar el formulario. Lo que nos dice Angular es que nosotros para
declarar o bindear, ¿sí? O setear nuestro formulario para que el mismo sea considerado un template form, tenemos que, por un lado, sí, tenemos que utilizar una directiva que se llama ngForm, ¿sí? Que se tiene que incluir de esta manera. Con esto nosotros lo que podemos tener es una referencia al formulario, ¿sí? Al objeto del formulario que se crea con las directivas de Angular. Y por el otro lado, que lo vamos a utilizar más adelante, es el ng-submit, ¿sí? Que se utiliza para enviar el form, ¿sí? Pero como todavía no hemos creado el método, vamos a dejarlo por ahora vacío, lo vamos a agregar al final para que no nos olvidemos del mismo. Lo que nos queda ahora es en nuestro input cómo manejar, ¿no? Este formulario. Si bien, si ustedes recuerdan, en JavaScript y HTML, podíamos acceder al form object del formulario y acceder a los valores del mismo. En el caso de Angular nos permite hacerlo, pero de otra manera, que es a través de lo que sería el ng-model, ¿sí? Esta directiva de Angular nos permite hacer un two-way data binding, se llama, ¿sí? Que quiere decir que eh, una variable va a estar asociada al input, entonces esa variable cuando nosotros la actualicemos, el valor del input se va a actualizar con esa variable y viceversa. Si el usuario modifica en el valor del input, la variable va a tomar automáticamente el valor que tenemos para ese input. Entonces nosotros lo que debemos hacer es usar esta directiva, que es parte del form module, ¿sí? Para esto vamos a usar ngForm con esta sintaxis, ¿sí? Si se fijan, ngModel, ¿sí? Esto es justamente lo que representa el tubo de Database, que es como un input y un output al mismo tiempo. Y tenemos nuestro form model, ¿sí? Y aquí vamos a usar nuestro email. Con esto ya tenemos bindeado, ¿sí? Lo que sería nuestro ngModel a nuestra variable del formulario. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es agregar, ¿sí? Vamos a agregar de todas formas el botón Submit, ¿sí? Y vamos a hacer un submit de este form para poder ver cómo este valor se actualiza con lo que escribimos. Ponemos un botón que diga enviar, ¿sí? El type va a ser submit. Esto es importante porque queremos que esto triggere, que al presionar este botón se dispare el evento submit del form, ¿sí? Que nosotros vamos a implementar ahora. Y por ahora lo vamos a dejar solamente con eso, ¿sí? Le podemos poner class form button para más adelante. Y agarraremos, y ahora sí lo que habíamos mencionado al principio, tenemos el evento que nos brinda Angular para el formulario, es el GSubmit. Este evento se va a disparar cuando el usuario haga clic en el botón que es tipo Submit, que está dentro del formulario. Y en este vamos a crear un event handler que se llame Submit Form. Y por ahora solo vamos a hacer un console log, ¿sí? De lo que sería nuestro form model para que lo veamos en pantalla con los valores que tiene el modelo, ¿sí? Vamos a hacer son form event, vamos a guardar, ¿sí? Y vamos a ir ahora a nuestro contact form. Podemos ver que si bien todavía no tiene estilos, nos va a servir para ir comenzando a ver cómo funciona el formulario y las distintas funciones que tiene. Fíjense que ahora yo presiono enviar y podemos ver que nuestro objeto está con los valores iniciales, ¿sí? Con textos vacíos. Y si yo ahora coloco un email como santecgroup.com, al presionar enviar, vemos que el objeto en la propiedad email, que es la que hemos bindeado al modelo, nos muestra el valor que el usuario ha utilizado. Si yo de todas formas ahora borro y vuelvo a presionar, el valor se actualiza, ¿sí? Esto es bastante importante y una de las funcionalidades de Angular que es más destacada y con la cual se ha vuelto popular es lo que sería el binding y el two-way data binding, en especial en estos formularios que la verdad que se representa, que facilita mucho lo que es la implementación del formulario, ¿no?
Pero bueno, algo que no nos gusta de este caso es que nuestro formulario en este momento no tiene los mejores estilos, ¿sí? Lo que vamos a hacer también ahora es tomar, ¿sí? Los estilos del Presentation Component que teníamos. Y si recuerdan bien, nosotros habíamos creado un input que se muestra de esta manera. Yo quiero obtener este tipo de input para todos nuestros formularios. Lo que vamos a hacer es tomar ahora estos estilos y también los del subscribe form y lo vamos a hacer globales, ¿sí? Si bien, como habíamos visto en la parte de estilos, esto se podría crear quizás también otro componente, pero para simplicidad lo vamos a mover a nuestro style CSS, que es donde, si recuerdan bien, teníamos lo que serían los estilos globales. Y a diferencia de esto, vamos a hacer que nuestro form field tenga un input, ¿sí? Vamos a hacer esta clase que lo vamos a definir que todos nuestros inputs van a estar dentro de una clase form field. Y también para nuestro botón le vamos a llamar form button, ¿sí? Por simplicidad, ya veremos si después necesitamos otros botones. Y con esto vamos a actualizar, digamos, los estilos para poder utilizarlos en nuestro componente, ¿sí? Entonces, bueno, acá cometí un error. Hice los cambios en el presentation component y no en el... Debería ser de esta manera. Y debería aplicar los cambios en el style que es el global. Al guardar esto, podemos ver que nuestro input ahora será similar a lo que sería el formulario y podríamos, para lograr mejor estilos, copiar algo similar a lo que teníamos en nuestro presentation component, que por ejemplo lo que utilizamos fue la class presentation para la sección, eh, que utilizamos este text align, ¿sí? Y lo vamos a poner en este caso porque queremos que sean estilos específicos de nuestro componente, ¿sí? Lo que sería el, el, el ancho del formulario, ¿sí? Para que se vea centrado en el mismo, que vamos a llamar contact form. Y con esto tenemos otro formulario centrado. Nos está faltando los estilos para lo que sería, por ejemplo, el label, ¿sí? Que todavía no lo hemos creado, así que lo vamos a crear ahora para estilar el label y que se vea de manera correcta al lado en la parte superior, que es donde yo quisiera, al lado de nuestro input. Bueno, entonces yo me tomé el trabajo para un poco adelantar el video y más rápido de crear algunos estilos para el formulario, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en el caso de nuestro contact form, que es nuestra sección, yo creo que con un 600 píxeles lo podemos tener, ¿sí? Para que tenga un elemento centrado. Y me he tomado el trabajo de que en nuestro caso, nuestro form button tenga un margen de 5 píxeles y un ancho de 100% que se muestre por debajo de nuestro formulario. En cuanto a los estilos globales, en nuestra clase FormField, que podemos usar en varios lugares de nuestra página, he decidido utilizar Flex con column, el text a la izquierda, y puse un gap entre los elementos del formulario, en el caso del label y el input, ¿sí? Que haya de 5 píxeles. En cuanto al label, elegí un tamaño de 18 píxeles, un font weight de 600. Y para el input, copié algunos de los estilos que ya teníamos en nuestro presentation component, ¿sí? Si lo pueden ver aquí, ¿sí? Eh, estos estilos, pero quité los que tienen que ver, que son directamente asociados al layout del Presentation Component, ¿sí? Este ancho, por ejemplo, dependía mucho de cómo estaba dispuesto el formulario en este caso, ya que nuestro landing page, si se recuerdan, está en el botón al lado del otro. Y también tenía unos padding que no tienen nada que ver con formularios normales. En todo caso, como preferible tener los estilos más generales y que pueden usarse globalmente. Y luego en cada componente encargarse de agregar los estilos que sean específicos para ese formulario. Respecto al botón,
Repete lo que sea el tamaño, sin bordes, el mismo color de botón. El color de texto es blanco, font size 16, el font weight de 600 para el texto que se muestra dentro del botón. Con esto logramos tener este aspecto, ¿sí? Sé que se ve un formulario centrado con el input a la izquierda. Quizás podría ser el label más grande dependiendo de los gustos, o quizás el formulario debería ser un poco más eh, pequeño, ¿sí? Quizás podríamos tomar algo como un 500, ¿sí? Y tenemos un formulario más pequeño y por ahí mucho mejor visualmente. Pero con esto ya podemos, ¿sí? Utilizar, ¿sí? Lo que teníamos aquí. Entonces, ya con estos estilos podemos ver nuestro formulario, lo hicimos de manera rápida, lo colocamos acá en nuestro style CSS. Quizás nosotros podríamos tener una hoja de estilos dedicada para los estilos de formulario, pero por ahora lo dejaremos así por simplicidad. Bueno, continuando con lo que sería el desarrollo de otro formulario, vamos a agregar los fields que tienen que ver con el asunto, ¿sí? Y en el caso de nuestro modelo era el subject, si lo recuerdan, lo vamos a llamar subject, ¿sí? En el caso de mensaje, tenemos message, pero nosotros queremos un text area. En este caso, y vamos a necesitar hacer el cierre del text area. El mismo va a tener un ID message, ¿sí? Y en este caso vemos que nuestro text area por ahí le faltan estilos también. Deberíamos seguramente crearlos a nivel global. eh, para por ejemplo, copiar y vemos si es que nos basta con lo mismo. Y vemos que se adapta bien los estilos que teníamos para el input a nuestro text area. No tenemos ningún problema para trabajar de esta manera. Con esto nuestro formulario se puede ver correctamente. Eh, yo en mi caso creo que estoy viendo que lo que nos podríamos ahorrar un poco es algo de este margen superior, ¿sí? Mostrarlo quizás un poco más cerca de lo que sería el header de nuestra aplicación. Y por lo visto, los form field entre ellos podrían tener algunos, si ustedes se fijan, algunos márgenes entre ellos. Si quisiéramos, podríamos poner algo así como 10 píxeles para crear más separación entre los elementos del formulario. Pero en este caso, por ejemplo, yo quisiera que ese estilo, porque dependería mucho del formulario que estamos desarrollando, esté mejor en lo que sería el componente del formulario, cosa que estos estilos solo se apliquen en este caso, ¿no? Y con esto ya tenemos, ¿sí? Si se fijan y logueamos los valores de nuestro formulario y presionamos enviar, ahora ya se bindean, ¿sí? A los distintos elementos del modelo, porque usamos las distintas variables de nuestro modelo, están bindeados y nosotros ya podemos disponer, ¿no? Ya con esto, si lo piensan bien, nosotros en este submit form quizás podríamos tener un this contact service y algo así como enviar contacto o submit contact, y tener en este servicio algo que reciba nuestro form model, ¿sí? Y enviarlo a nuestro backend con un método post, por ejemplo, similar a lo que hicimos. Si recuerdan bien, acá en nuestro feature service podríamos tener un post de esta manera y enviar ahí de esta manera a nuestro backend, y que sea nuestro backend el encargado de ya sea almacenar el mensaje, enviar un mail quizás para una persona, o si es que nuestra aplicación maneja este formulario, mandar una notificación o mostrar como corresponda en la aplicación la información del contacto que se acaba de recibir. Pero por nosotros, por simplicidad, lo vamos a dejar en el console log de la aplicación para ver cómo se trabaja con esto.
Bueno, y ahora, ¿qué tendríamos que hacer para nuestro ejemplo? Ya que si ustedes lo piensan, nosotros queremos que estos valores sean requeridos, ¿sí? En el caso, si recuerdan bien, nosotros habíamos dado el tag requerido, ¿sí? En nuestro HTML, como habíamos visto. Acá, Angular, al usar la directiva, nosotros podemos utilizar esto y nosotros podemos saber si es que nuestro formulario y estos campos del formulario son válidos, ¿sí? La forma, ¿sí? Es que nosotros podemos acceder a este estatus eh, a través de, por ejemplo, el form. Si se fijan acá con esta referencia que nosotros agregamos, podemos saber, por ejemplo, eh, si el formulario está válido. ¿Cómo podemos verlo? Fíjense que supongamos que nosotros queremos deshabilitar nuestro formulario, hacemos contact form valid, o mejor, o invalid también, son válidas las dos. Queremos deshabilitar otro formulario si los elementos del formulario son inválidos. Es decir, si uno de los elementos no cumple sus validaciones, el botón aparece deshabilitado, ¿sí? Vamos a ver que nuestro botón sí, está en este momento deshabilitado, solamente que nosotros no hemos creado los estilos, pero fíjense que yo ahora estoy haciendo clic y no se envía nada al event handler. Lo que podríamos hacer es en el caso de nuestro form button, eh, si quisiéramos poner ¿sí? el disable, ¿sí? Quisiéramos decir que nuestro botón está deshabilitado, podríamos cambiar la opacidad, opacity to 0.7, ¿sí? Y podemos ver ahora, ¿sí? Que nuestro botón, vamos a usar 6 para que se vea más claramente, nuestro botón está deshabilitado y a medida que yo escribo y todos los campos se hacen válidos, el botón se habilita, ¿sí? Esto nosotros lo manejábamos en JavaScript y HTML, pero también lo podemos hacer con el formulario que se crea en base a las directivas de Angular. Podemos setear el valor inválido y con esto deshabilitar el botón para enviarlo, ¿no? Se nota mucho la simplicidad del trabajo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video de lo que serían como los manejos básicos que tienen los formularios basados en template. Sí, ya hemos visto un poco cómo referenciar el form y sacar el estado inválido. Pero en el próximo video vamos a hablar un poco también de cómo controlar no solamente el estado del form, ¿sí? Vamos a ver cómo Angular nos permite estilar el formulario, así como también con poder traquear, ¿sí? O controlar, o como se dice en inglés, el estado de los distintos controles del formulario para así cambiar el estilo y también mostrar, ¿sí? Mensajes de error, como nosotros podríamos querer mostrar en este caso un mensaje de error cuando el email es inválido. Así que lo voy a poner en el próximo video para terminar de cerrar los template forms y luego seguir con lo que sería Reactive Forms.